Movimiento para ser discípulos en las Américas. Desde este momento vamos a estar dando inicio a dar una información con respecto a la visión del movimiento para ser discípulos, la Gran Comisión. Y en todo este tiempo vamos a estar compartiéndoles algunos elementos críticos para que ustedes tengan una idea general de lo que es la visión de Cristo en la Gran Comisión en el movimiento para ser discípulos. Vamos a estar enseñando algunos elementos críticos y hoy pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la estructura de la visión del movimiento para ser discípulos, para que ustedes tengan una idea de cómo está estructurada esta visión. En el movimiento para ser discípulos, con sus siglas que MHD, esto no es simplemente un método de evangelismo, sino una visión bíblica de multiplicación del reino de Dios dada por Jesús. Su enfoque principal es cumplir la gran comisión de lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, de ir y hacer discípulos que hagan discípulos, formar líderes que formen líderes y plantar iglesias que se multipliquen. Por eso es necesario que toda visión esté estructurada, y en el caso de la visión de la Gran Comisión, obedeciendo la Gran Comisión del MHD de las Américas, esta está estructurada por tres grandes elementos fundamentales. Primero, el elemento del reino, que son fundamentos espirituales. Luego están los elementos tácticos, que son estrategias prácticas del movimiento, y los elementos de liderazgo, que se refieren al desarrollo y la multiplicación de líderes. Comencemos primero con los elementos del reino de Dios, y vamos a ver algunos fundamentos espirituales del movimiento. Por ejemplo, estos elementos representan la base espiritual sobre la cual se construye todo el movimiento. Primeramente, el primer elemento el primer punto de partida es la oración. La oración es el punto de partida y también es la columna vertebral de la visión de la Gran Comisión. La oración no es un complemento del ministerio, es el fundamento de todo. Antes de ir a discipular, evangelizar o plantar iglesias, primero debemos buscar la mente y la dirección de Dios, que eso es lo que hacemos. Ahora, hay unos puntos claves aquí para explicar, y ya que necesitamos saber que la oración es la única manera que conecta al discípulo creyente con el corazón de Dios y lo que Él tiene preparado. Dios nos da dirección espiritual, en la cual pues cuando acudimos a Él rompe fortalezas espirituales, en los aires como también en los territorios. De igual manera, Dios prepara los corazones para recibir el evangelio de las comunidades y protege a todos los obreros o discípulos y al plantador de cualquier ataque del enemigo. Ahora, porque todo movimiento verdadero nace primero en oración, y yo creo que muchos están de acuerdo con eso. La Biblia habla en muchos versos que ustedes conocen y que en el futuro pues vamos a estar compartiendo en cada elemento que vayamos estudiando. Pues también el otro elemento el elemento número 2 es la Escritura. La palabra de Dios, como todos sabemos, es la autoridad máxima. La Biblia es la fuente de toda enseñanza, entrenamiento y dirección del movimiento. Este proceso está estructurado por Escritura, que es la palabra en general, los principios que escogemos de enfoque, en los casos bíblicos que necesitamos saber de lo que pasó en el pasado,
cómo si surgió un entrenamiento y cómo nosotros podemos implementar esto. Por eso es escritura, principio, casos bíblicos, entrenamiento y implementación. El MHD o Movimiento para Ser Discípulos no se basa en tradiciones humanas, sino en modelos bíblicos que son reproducibles. Todo lo que se estudia en este contexto o todo lo que se estudia en la Biblia, tratamos la manera de buscar todo lo que es reproducible. Porque la Biblia, como ustedes saben, y sabemos que la Biblia es la única que transforma vidas a través de su palabra. Vea, cuando el nuevo discípulo tiene contacto directo con la palabra de Dios, algo sobrenatural sucede. Vea, cuando el discípulo obedece lo que estudia en la palabra de Dios, vea, tiene más victoria, porque la palabra también, aún esta palabra, produce obediencia. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Produce obediencia en la vida de los discípulos, porque la palabra no es solamente para oírla, sino para obedecerla. Porque la escritura es la guía, vea, y también es el discipulado, o sea, es la escritura que guía el discipulado. O sea, dentro de la escritura allí se encuentran muchos fundamentos, muchos elementos poderosos, valores y principios que ayudan a que cada discípulo pueda desarrollarse como lo que Dios quiere. Todo debe filtrarse a través de la palabra. O sea que en este contexto nosotros usamos la palabra de Dios como filtro, donde en el filtro queda todo aquello que nos sirve de nuestra vida y sale del filtro, la esencia del ser humano nueva o nuevo, que es nueva criatura, vea, que Dios quiere preparar para llevar a cabo su movimiento. Dentro de la escritura pues hay muchos versos que apoyan esto y luego lo vamos a estar viendo cuando vayamos avanzando en este entrenamiento. Ahora, el otro elemento o el elemento número 3 es enfocarse en hacer discípulos. En este contexto, no solo convertidos, sino discípulos. Vea, porque el objetivo del movimiento para ser discípulo no es solamente llenar iglesias de asistentes, sino formar seguidores obedientes de Cristo. Vea, no es la manera de querer solamente convertirlos de una religión a otra, sino llevarlos a un desarrollo de discipulado donde ellos puedan experimentar lo que dijo Jesús. Vea, que Jesús no solamente nos quiere hacer buenas personas, sino nuevas criaturas. Por eso necesitamos, vea, hacer los discípulos y pasarlos en ese proceso, porque hay una diferencia importante también en esto, y lo que se ha visto a través de las décadas es que un convertido, para que ustedes entiendan la diferencia entre un convertido y un discípulo, pues los convertidos, vea, se enfocan en su religión, se enfocan donde ellos están asistiendo. En ese lugar pues tienen la tendencia de buscar información, de escuchar la palabra, vea, y lo que pasa es que ellos consumen y se conforman, vea, con solo escuchar, y si no lo obedecen pues terminan siendo estancados. En cambio, un discípulo en este contexto se enfoca en Jesús. Su enfoque gira alrededor de Jesús, vea, en la cual pues empieza a vive su transformación basado en lo que dice la palabra o los mandamientos de Jesús. El discípulo obedece, se replica y se multiplica. En otras palabras, se reproduce, no se queda estéril. De eso se trata esta visión. Pues un discípulo en el contexto bíblico
vea, de lo que estamos hablando, primeramente les enseñamos a amar a Cristo sobre todas las cosas, a obedecer la palabra de Dios. Vea, a medida va estudiando y va conociendo la palabra y los mandamientos de Dios, les vamos enseñando a que también a motivarlos para que ellos no solamente sean oidores, sino también vea, que lleven a cabo la obediencia, vea, de lo que han estudiado. Un discípulo hace otro discípulo, no se queda estéril, busca la manera de replicarse y multiplicarse en otros. El discípulo, vea, en este contexto vive activo en la misión, vea, que se le ha encomendado, conoce su rol como comisionado, vea, porque muchos pues nos enfocamos solamente en tener miembros en una iglesia, vea, y pues por eso a veces se convierte en un club social cristiano. Pero en este contexto, vea, nosotros hemos entendido que la palabra de Dios tiene que llevarse a todos los rincones de la tierra, a todas las naciones. De hecho, vamos a estar estudiando un elemento que se llama la Gran Comisión. Así es que, pues, hoy vamos a pasar al cuarto punto: enseñar obediencia. La obediencia, ¿qué es lo que produce la obediencia en este contexto? O la obediencia en sí, en general, vea, produce transformación. Vea, las personas desde el primer momento que tienen el contacto en la palabra de Dios, se empiezan a disipar todas aquellas cuestiones oscuras de tinieblas que llevan en sus vidas, y empieza a haber una transformación donde la luz de la palabra empieza a abrirles la mente, su corazón, porque en este contexto ellos tienen un contacto directo con la palabra, y a medida van estudiando y se van desarrollando, entonces también empiezan a obtener su restauración, de a donde empiezan a conocer cómo tratar con todos los problemas de la carne, cómo tratar para recibir o buscar la manera de cómo recibir todas aquellas características del fruto del Espíritu Santo. Vea, y eso los fortalece, vea, conocen cuáles son sus problemas, vea, donde ellos entienden verdaderamente, vea, lo que es la carne y el espíritu, y cómo nosotros necesitamos enfocarnos en conquistar nuestras almas, cómo tener esa sanidad, esa liberación, esa restauración total de nuestra alma, para que puedan ser discípulos sanos, para que puedan ser discípulos poderosos, y luego puedan, cuando ya obtienen su restauración a través de la palabra, de la guía de la palabra, entonces comienza la reproducción. Vea, porque ningún discípulo puede reproducir si no es transformado con la palabra de Dios, restaurado y sanado y liberado con la palabra de Dios. Entonces, cuando ya se siente libre de todo mal, porque muchos, vea, no obedecen estos mandamientos porque tienen temor, tienen miedo, vea, y muchos dicen que no saben qué decir, que no están preparados, y la razón y la verdad es que hay miedo. ¿Por qué? Porque sus almas no han sido restauradas. Entonces, cuando un discípulo en este contexto, vea, llega a este punto de la restauración, entonces ya puede irse a buscar a otro, porque verdaderamente una persona que está enferma no puede ayudarle a otro enfermo. Vea, necesita ser primero restaurado y sanado para que pueda sanar a otro, y desde allí comienza el discipulado de reproducción, de multiplicación, y así es como se va originando un movimiento para ser discípulo. Porque el enfoque no es solamente enseñar doctrina, mis amados, sino llevar a las personas a obedecer lo que dice y descubren en la palabra de Dios. Vea, es ese contacto directo desde el primer momento, desde la primera reunión. Cada discípulo, vea, tiene su palabra, tiene su Biblia, y nosotros les enseñamos
a que ellos no solamente se enfoquen en la lectura, sino en lo que van a obedecer. Por eso también en el futuro vamos a estar enseñando el elemento crítico de la obediencia. Vea, porque debemos de saber también que el conocimiento de la palabra de Dios sin obediencia produce religión. Allí es donde empiezan a haber problemas de religiones, vea, problemas de sectarismo, vea, problemas con herejías. Vea, por eso si nosotros no nos enfocamos solo en el conocimiento de la palabra, sino que es lo que Dios nos está hablando para obedecer y poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. La obediencia también a la palabra de Dios produce madurez. Vea, cuando los discípulos o el nuevo discípulo tiene ese contacto directo con la palabra de Dios, a medida va pasando el tiempo, se va madurando, porque el principio de la transformación de un discípulo no es de un día para otro, sino que es un proceso que dura pues para toda la vida. No podemos quitar y poner y andar haciendo cosas de legalismo. Por eso es que la gente a veces no aguanta y se van, sino que les enseñamos a obedecer, que ellos mismos mediante van conociendo la palabra, empiecen a despojarse de todo aquello que no sirve en su vida y empiezan a dar una buena actitud. Y ahí es que vemos que la obediencia produce madurez en la vida de ellos. Pero se necesita enseñar obediencia. El discípulo aprende haciendo y obedeciendo. No es solamente leyendo y haciendo o cumpliendo con los estatutos, vea, de la religión o del lugar donde va, sino que el discípulo, no estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es que no es solamente quedarse haciendo, sino que también obedeciendo, porque el hacer, vea, porque el escuchar la palabra es para llevarnos a hacer algo, vea, a ser discípulos, a cumplir con nuestro proceso de santificación. Algo, siempre la palabra nos va a mandar a hacer algo, pero eso todo tiene que ver con la obediencia. Por eso el discípulo aprende haciendo y obedeciendo. Vea, porque el verdadero discipulado comienza cuando la enseñanza se convierte en obediencia. Vea, eso es muy importante y es parte de la estructura. Ahora pasemos al elemento número 5. Comunidades de creyentes. Esta comunidad de creyentes es la congregación de los santos, el cuerpo de Cristo, y cada uno de ellos son la eclesía, la iglesia. Vea, estas comunidades son congregaciones de creyentes, comunidades de creyentes. La iglesia nace naturalmente, y esto nace naturalmente del discipulado. No puede haber una iglesia, vea, sin que haya un buen discipulado. Si hay un buen discipulado, entonces ese discipulado va a producir múltiples iglesias donde quiera que van. Los nuevos discípulos, siempre que se reúnen en grupos, vea, esos grupos eventualmente se convierten en iglesias o en congregaciones saludables. Vea, porque la iglesia, que son cada uno de ellos como que en congregación, se reúnen, vea, en estos grupos para primero adorar, primero orar, enseñar o descubrir la palabra de Dios. Vea, se multiplican y luego impactan y transforman sus comunidades con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. O sea que, en otras palabras, todo esto les ayuda para, como dijo el apóstol Pablo, que procuráramos como comunidad de discípulos, que ningún discípulo no esté haciendo nada, sino que les enseñemos a que no se queden allí nada más, no haciendo nada, sino que cada uno de ellos pueda aprovechar su desarrollo para que puedan producir para el reino. En otras palabras,
la meta no es solo abrir reuniones, sino formar comunidades transformadoras. Vea, que la iglesia o la iglesia local empiece a movilizar todas las iglesias que tiene en su congregación, porque cada uno de ellos es una iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cómo ellos van a ir afuera a sus comunidades, vea, a transformarlas, a empezar a través de la ayuda del Espíritu Santo, a buscar abrir grupos, a abrir descubrimientos bíblicos en grupos, para que esos se vayan desarrollando y así se va a ir multiplicando de una manera especial, de una manera gloriosa? Vamos ahora a hablar del otro punto número 6, autoridad de la Escritura y el Espíritu Santo. Este es un elemento bien importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige el movimiento. Es el Espíritu Santo, porque ahora estamos viviendo en la era del Espíritu. En esta era todo tiene que ser espiritual, por eso se llama una vida espiritual. Y una vida espiritual, por lógica, es aquella que es dirigida, vea, por el Espíritu Santo. Y cuando esas vidas son dirigidas por el Espíritu Santo, entonces provocan movimientos. Es como esos discípulos que son contagiosos, que andan contagiando a medio mundo con el evangelio del reino. Pues la plantación de iglesias, necesitamos saber que es obra de Dios. Esto no es solo del esfuerzo humano. Claro, nosotros obedecemos en ir, pero es obra total y completamente de Dios. Por eso nosotros necesitamos saber, que el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en nosotros para llevar a cabo esa obra. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña cuáles son los lugares que Dios tiene preparados para que nosotros vayamos y llevemos a cabo todo lo que hemos hablado hasta este momento, empezando con la oración. Nos guía, nos enseña y ya vamos a llegar a lo más importante. Pues el Espíritu Santo también da poder. El Espíritu nos empodera, nos da la fuerza, el poder, la autoridad, ya para que nosotros podamos acudir y podamos actuar de una manera poderosa. La Escritura también, es la que da total y completamente la dirección. Así que aquí hay una combinación linda espiritual para beneficiar, a todo discípulo, para que tenga, una visión total y completa de lo que Dios quiere que haga con su vida espiritual. Que no se queden estancados, sino que la puedan ir y compartir con otros, pues la palabra nos enseña: den por gracia lo que por gracia han recibido. Porque necesitamos saber que el movimiento le pertenece a Dios. ¿Y cuál es nuestro rol? Nosotros solo obedecemos. En otras palabras, Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Él da las órdenes y nosotros obedecemos. Continuamos con el otro punto número 7, o el otro elemento, y este es la persecución. Oigan bien, la persecución. O sea que la persecución, en este contexto, nosotros entendemos como discípulos que es parte, viene a nuestras vidas, se espera que suceda. El apóstol Pablo se preocupaba cuando no sucedía nada, porque él estaba seguro que cuando él hacía algo y venía la persecución, eso le daba la garantía que lo que había hecho, lo había hecho bien. Porque todo movimiento verdadero enfrenta oposición, todo. Es esperado. Lo vemos en muchos casos en la Biblia también. Y a veces, ¿por qué Dios permite esto? Para que nosotros dependamos de Él. Pues la persecución fortalece también la fe. Cuando hay los problemas o dificultades, nos ayuda a orar con fe. Entonces necesitamos orar con fe, porque de una manera u otra, cuando llega la persecución, pues ¿quién no ora? ¿Quién no se aflige? ¿Quién no tiene
temor en su corazón de que le puede pasar, pero su actuación es actuar en fe, y ahí es donde la fe ya se fortalece. Ahí es donde el discípulo ya empieza a vivir por fe y no por feria. Formar carácter espiritual. Vea, entonces, claro, cuando estamos ya fortalecidos, eso va a formar un carácter espiritual en nosotros. ¿Y qué es lo que esto significa? Es que donde quiera que nosotros vayamos, puede suceder, no es que puede, sucede algo. Si nosotros andamos caminando en fe, porque la fe y la obediencia nos lleva a que nosotros tengamos una mejor conexión con Dios. Vea, nos enseña a tener una dependencia de Dios. Y eso va formando en nosotros un carácter espiritual donde ya nosotros no vivimos, sino que Cristo Jesús vive en nosotros y que nosotros somos dirigidos total y completamente por Él, por su Espíritu, y que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Biblia lo enseña. Vea, por eso es bien importante que entendamos estos elementos y ustedes puedan saber cómo está estructurada esta misión. El otro elemento es la guerra espiritual. Pues en la guerra espiritual, el avance, aquí pues estamos enfocados y nos enseña, después que hemos estudiado la guerra espiritual, nos enseña que el avance del reino va a confrontar, se trata también de confrontar las tinieblas. Pues el movimiento para ser discípulo reconoce que existe una batalla espiritual constante. Esto, hermanos, es una realidad. Nosotros no podemos ignorar esa batalla espiritual, porque ignorarla no se puede ignorar, porque tarde o temprano, consciente o inconscientemente, nosotros sufrimos. Vea, porque esa guerra está activa. Por eso nosotros necesitamos saber, vea, que hay un enemigo que es fatal llamado Satanás, quien siempre busca detener el avance del evangelio. Vea, especialmente porque Satanás sabe, una de las cosas que le hace daño a Satanás, a veces no es tanto cuánto oramos o cuánto ayunamos. A Satanás le hace daño cuando un verdadero discípulo firme en su fe sale en obediencia y empieza a impactar a las vidas que tiene esclavizadas. Entonces Satanás busca la manera de detener ese avance del evangelio. Ahí es donde la oración y la obediencia en nosotros, vea, son las armas espirituales con las que nosotros podemos, vea, bloquear y deshacer toda obra de Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la Biblia. No es contra seres humanos, sino contra fuerzas de maldad guiadas por Satanás. Por eso el discípulo en este contexto debe estar preparado siempre espiritualmente, sabiendo de que estamos en guerra. Nomás nos metemos en este movimiento, nosotros sabemos que nos vamos a meter al campo de guerra. Entonces se vuelve allí una guerra espiritual. Ahora vamos a pasar en la segunda parte de los elementos tácticos. Aquí vamos a mirar algunos elementos tácticos, y esto se refiere a estrategias que son prácticas del movimiento. Esto nos enseña, este elemento nos enseña todo lo que son estrategias prácticas del movimiento. O sea que en el movimiento para ser discípulos nosotros trabajamos con estrategias. Todo tiene que ser estratégico. Pues estos elementos muestran cómo el movimiento funciona en la práctica. Por ejemplo, nosotros aquí necesitamos siempre tener en mente que necesitamos hacer un plan. En otras palabras, necesitamos una planificación que sea intencional. Por eso decimos a cada discípulo, haz tu plan, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Cada discípulo le damos la oportunidad, basado a las estrategias, cómo ellos hacen un plan
vea, por tiempos. Ese es otro de los elementos que estudiamos, vea, en el movimiento, en el entrenamiento del movimiento para ser discípulos. Porque todo movimiento necesita dirección clara. Vea, por eso en estos entrenamientos, vea, deben existir estrategias. Cada discípulo es un estratega para poder cumplir sus objetivos. Pero tiene que tener también objetivos claros de lo que él va a hacer con el territorio o el lugar o la familia o donde quiera que Dios lo envíe. Vea, tiene que ser una persona organizada en todos los aspectos, en su oración, vea, en su devoción con la palabra, en su enfoque, la obediencia. Aquí se lleva una planilla donde vamos poniendo los tiempos cada día de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y cuál es el plan que vamos a desarrollar en un cierto tiempo. También se necesita la evaluación. Hay que evaluar cómo está el trabajo que estamos llevando a cabo, si vamos a tener necesidad de acudir a otras situaciones o vamos a tener que hacer algunos cambios, o qué es lo que vamos a quitar o qué es lo que está bloqueando para que nosotros podamos adquirir esos objetivos, esas metas. Y por eso, porque la multiplicación, hermanos, tiene que ser intencional. Es una multiplicación que va a depender de cómo nosotros actuemos con estrategia, con objetivos, cómo estamos organizados y cómo evaluamos. Vea, ahora el otro elemento para llevar a cabo todo esto son los ministerios de acceso. Pues este ministerio abre puertas para el evangelio. Vea, ahora, ¿qué es un ministerio de acceso? Bueno, en este contexto son herramientas prácticas, o sea, para entrar a comunidades y empezar una relación de amistad. O sea que son aquellos ministerios como le llama la iglesia, ministerios de ayuda. Lo que dice Mateo 25, vea, cómo comenzar con Mateo 25, que son las obras de misericordia para poder completar la gran comisión. Entonces, en este contexto le llamamos acceso, porque un acceso nos ayuda a cómo empezar una relación de amistad. ¿Cómo vamos a crear ese acceso? Y no puede ser cualquier ministerio que ustedes quieran llevar a cabo, vea, de comida, de ayuda comunitaria, vea, de comida, algunos ministerios de educación, de deporte, de salud, de servicio social. Pues estas herramientas son para entrar a esas comunidades y empezar una relación de amistad con la gente. A veces los accesos nos ayudan, simplemente lo hacemos para conocer a la gente. Y luego pasamos a otro acceso, vea, donde ya ese acceso es más buscar relación más de amistad, cómo entablar una relación de amistad, donde luego esa relación de amistad se convierte en una relación espiritual. Por eso damos el entrenamiento de cuáles son, donde ponemos más claridad con respecto a los ministerios de acceso. Por eso aquí nosotros siempre tenemos en mente que el ministerio debe conducir, todo ministerio de acceso debe conducir al evangelismo y al discipulado. No se puede solamente hacer algo para que la gente mire que somos buenos o que somos buena onda. No, el ministerio siempre tiene que ir enfocado. Nosotros intencionalmente vamos enfocados, que esto nos tiene que producir algo, vea, que tiene que producir, vea, un movimiento de evangelismo y de discipulado donde muchas personas son impactadas con el evangelio. El otro elemento es el hombre de paz, hombre o mujer de paz. Pues esto tenemos el entrenamiento de la persona de paz, como se le llama en el contexto del movimiento para ser discípulos. O sea que es la persona clave, es la persona de enfoque,
Vea, siempre que vamos a los ministerios de acceso, nosotros no nos enfocamos en la cantidad o mucha gente llega o no llega. Nosotros nos enfocamos en descubrir cuáles son las personas de paz que están allí. Porque debemos saber que Dios ya preparó personas antes de nuestra llegada. Dios siempre hace eso. Dios siempre ya tiene personas antes de nuestra llegada. Pero aquí en este contexto te enseñamos a quiénes son los hombres y las mujeres de paz y las estudiamos, para que sepamos cómo son sus características, cómo es su flexibilidad, cómo es si son transparentes. Una persona de paz no necesariamente es un cristiano, siempre está en ese margen de los que no han tenido el encuentro personal con Dios, pero que tienen muchas cosas que nosotros podemos ver que verdaderamente esas personas son las que nosotros enfocamos. ¿Para qué? Para discipularlos, porque a través de ellos nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Porque una persona de paz, como la mujer samaritana, como la mujer, como a muchos allí que están en la Biblia, los que estaban endemoniados, los ciegos, todos aquellos que Jesús sanó, aquellos que Jesús liberó, aquellos que levantó entre los muertos, siempre eran personas de paz que recibían el mensaje, y empezaron a tener una relación, porque son bien relativos, pues abren relaciones rápidos, conectan a las familias y nos conectan con sus comunidades, facilitan el inicio del discipulado, hacen preguntas. Aquí con ellos, rápido se obtiene esa conexión divina. La conexión divina es que la conexión de relación que hace uno de amistad se convierta en una conexión espiritual, donde las personas empiezan a abrirse y a facilitar el inicio del discipulado, abriendo sus casas y sus lugares para que nosotros podamos llegar. Acuérdense, es bien difícil llevar a cabo esto si nosotros no tenemos un ministerio de acceso. Acuérdense, no podemos llevar a cabo la gran comisión de Mateo 28 sin antes comenzar con las obras de misericordia de Mateo 25. Ahora el otro punto es evangelizar casas y familias, enfocarnos en los zoicos, en la familia. No en individuos. En este contexto nosotros nos enfocamos en familias, así como se vio y se hizo en la palabra del Señor, porque Dios quiere alcanzar las familias completas. Por eso vamos en la Gran Comisión vamos a estar enseñando cómo ustedes pueden hacer una comisión, cómo pueden evangelizar poderosamente a familias completas. Cuáles son las estrategias y lo que necesitamos hacer para completar ese objetivo. Porque Dios quiere alcanzar familias, hermanos. Por ejemplo, el enfoque bíblico en este contexto es el hogar. Cuando una familia es alcanzada, miren lo que pasa. El evangelio se multiplica más rápido. Y nosotros aquí hemos tenido el privilegio de impactar familias completas y de bautizar familias completas. Porque en la manera tradicional a veces nos ganamos uno y esa persona la llevamos a un lugar llamado iglesia y allí tratamos la manera de mantenerlo, y cuando las personas y si no lo enviamos a sus familiares y no lo preparamos, entonces es allí que la familia de ese individuo piensan de que la iglesia le robó a su miembro o hijo o lo que sea, y piensan que esa iglesia le cambió su religión, y ahí es donde comienza la enemistad. No, aquí en este contexto nosotros enviamos a la persona de paz a que ellos vayan directamente con su familia. Los equipamos para que ellos empiecen, como dijo el Señor a sus discípulos, comiencen en Jerusalén. Y en este contexto, nuestra Jerusalén es nuestra familia. Por eso tiene que haber un apoyo mutuo, un apoyo mutuo donde nosotros les podemos ayudar a equiparlos para que ellos
tengan ese concepto bien claro, de que necesitamos alcanzar familias, vea, porque la transformación de las familias impacta generaciones, gentes. O sea, vea, si nosotros impactamos la familia, vamos a tener la esperanza que en el futuro sus generaciones van a ser mejor que ellos, y esto se va a convertir en una herencia espiritual donde familias van a ir impactando familias de familias. Así es que ahora pasemos al otro elemento, el evangelismo apropiado. Pues en el evangelismo apropiado se trata de llevar personas a enamorarse y a servir y a entregarse total y completamente a Jesús. El evangelismo del movimiento para ser discípulo utiliza principalmente para lograr este objetivo estudios bíblicos. Tenemos infinidad, es una escuela total. Le llamamos descubrimientos bíblicos. También tenemos estudios bíblicos, de transformación. Todo lo que enseñamos tiene que ver con desarrollo. Nosotros no enseñamos la palabra solo por enseñar. Tenemos series totales que buscamos el propósito y cuál va a ser el fin, la conclusión de ese estudio, pero siempre tiene que ver con el desarrollo de las personas. También enseñamos a cómo tener conversaciones relacionales, cómo podernos relacionar con otros, cómo podemos enseñarles a ellos a tener una buena comunicación. Y todo esto, hermanos, evita que nuestros discípulos lleguen a ser personas legalistas, que a veces, como dijo el Señor, diciéndole a los religiosos en ese tiempo, ustedes cruzan mar y tierra, y cuando encuentran uno, les dijo el Señor, ustedes lo hacen 3 veces más, hijo del infierno, y ahí es donde caen, los que llegan a ser un prosélito. Así es que, gente, pues esto es bien importante, enseñar cuál es el evangelismo apropiado para que no cometer errores, porque no se trata solo de transmitir información, sino producir obediencia y transformación. O sea, la información sin obediencia de nada sirve. El consejo sin obediencia no tiene sentido. Tiene que haber obediencia para que pueda haber una transformación. El otro elemento es reproducción. Todo discípulo en este contexto tiene el poder, y le enseñamos, o le ponemos el ADN, de la multiplicación. Le enseñamos que en este contexto es multiplicarse, no sumar, porque en lo tradicional la gente allí suman, pero no se multiplican, y a veces ni suman, se quedan por muchos tiempos con la misma gente. Por eso es que muchos dicen no crecen, no se multiplican. Todo discípulo debe multiplicarse, porque la reproducción es el ADN del movimiento. Si no hay reproducción, entonces no tiene sentido esa iglesia. Se vuelve una iglesia fósil. Porque en este contexto los que se reproducen son discípulos. Reproducimos discípulos que hacen discípulos de discípulos donde quiera que van. Se reproducen líderes. Siempre van a haber líderes con mentalidad de liderazgo espiritual. Líderes que no son egocéntricos, sino espirituales. Porque un egocéntrico es aquel que le gusta que todo gire alrededor de ellos. Pero en este contexto, si son espirituales, van a tener siempre su mirada en Cristo, y todo lo que ellos hagan tiene que girar alrededor de Cristo. Su liderazgo por eso se convierte en un liderazgo espiritual. Grupos, siempre están formando grupos donde quiera que van. Los grupos son bien importantes, gentes. Los grupos, una iglesia que tiene grupos en diferentes lugares, es una iglesia que es productiva, que sabe multiplicarse. Y que también esos grupos, la otra situación es que se conviertan en congregaciones, que se conviertan en grupos, en iglesias, como le llaman tradicionalmente. Que se convierta, y es allí, donde en cada lugar donde van, comienzan gentes que en un año tienen 30, 40 personas,
y ya esa se considera una iglesia, una congregación. Por eso, si no se reproduce la iglesia o los discípulos, no puede haber movimiento. Vea, por eso es que estamos en una necesidad. Hoy en día en toda Latinoamérica ya no se oyen movimientos. ¿Por qué? Porque lo que más se oyen son estancamientos. Ahora pasemos al otro punto, alcance y misiones. Y esto lo que significa es que aquí les ayudamos o nos ayudan a entender que nosotros necesitamos alcanzar todos los segmentos de la sociedad. O sea, todos los grupos étnicos de la sociedad. Todos aquellos grupos que se ven en la sociedad. Y un segmento es bien fácil identificarlo porque en una sociedad hay segmentos en la música, en el trabajo, en algo social, también hasta en lo malo. Hay grupos conflictivos que son segmentos de violencia, pero también ellos necesitan ser alcanzados. Porque el evangelio debe de llegar, dice la Biblia, a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las edades. Aquí no solamente es el enfoque en mujeres o en hombres o solamente en jóvenes. No, es a todas las edades, a todos los oicos, a todas las familias, a todos los niveles sociales. Por eso cada discípulo que va llegando se le pone en el lugar adecuado. Si es una persona que tiene mucho estudio, busca a los intelectuales, ese segmento de los intelectuales. Los que tienen menos estudio y son trabajadores impactan su gente, su círculo de influencia. Porque la gran comisión impacta o impulsa el movimiento. Pero es todo basado en relación. Ahora pasemos al otro elemento. Rescatar y redimir la cultura local. El evangelio transforma culturas. El movimiento para ser discípulos no busca imponer culturas externas. O sea que se rescata lo bíblico de la cultura. Nosotros vamos y una cultura no es que la vamos a cambiar de religión, sino que nosotros tenemos que respetar el contexto de esa cultura y redimirla con el poder del evangelio. Solo el evangelio puede cambiar esa cultura. Se transforma a Dios. El evangelio se expresa en el idioma y en el contexto local. No podemos ir a inventar situaciones o querer impresionar a la gente. Es fácil, cuando nosotros como dice Romanos, que no tengamos un concepto más grande que el que le debemos de tener, sino que pensemos con cordura. Y yo creo que de eso se trata esto, de que nosotros expresemos todo en el idioma y en el contexto donde estamos, para que no nos vayamos a ver involucrados en ninguna situación de problemas o de cosas que no entienden. Cristo redime culturas, no destruye identidades. Esto es poderoso. Esta es una idea poderosa. Cristo, óigame bien, redime las culturas y no destruye identidades. Así es que no podemos andarles porque la gente son así o porque no se dejan, ya los vamos a mandar al infierno y vamos a hacer alarde de nuestra religión. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a redimir las familias, las culturas, a llegar a todas las naciones, que seamos personas estratégicas en la manera de cómo alcanzar a la gente. Proceso de grupo. Los grupos fortalecen el discipulado. ¿Por qué? Porque los grupos aprenden juntos. No son solamente individuos estudiando y llenándose ellos mismos, no, aprenden juntos. Por eso tenemos grupos que transforman vidas. ¿Cómo? Porque se apoyan el uno al otro, y luego entre ellos mismos se animan para practicar la obediencia de lo que estudiaron, y ellos mismos buscan la manera de ayudarse el uno al otro para multiplicarse más rápido. Se apoyan el uno al otro, ayunan juntos, oran juntos, comen juntos, buscan socializarse con la gente juntos y hacen acceso basados en la relación y no en la religión. Así es que ahora vamos a pasar
al elemento número 3, que son los elementos de liderazgo. Vea, y esto tiene que ver mucho con la multiplicación de los líderes. Por ejemplo, líderes locales. En el movimiento para ser discípulos debe ser dirigido desde adentro. O sea, hay que, en otras palabras, el enfoque principal es levantar líderes locales que son reproducibles adentro, equiparlos, enseñarles, pero que sean locales, porque los locales son los que conocen su entorno, conocen su cultura, ellos tienen un acceso natural donde viven, todo mundo los conoce, sea que tengan una buena o no reputación. Por eso el discipulado cambia y transforma el problema personal de la gente y los vuelve nuevas criaturas. Es allí donde ellos, eso también les ayuda a tener un acceso natural. Cuando la gente ven de una persona que era mala y de la noche a la mañana cambió entrando a esto, entonces ya tiene algo con qué decir. Por eso Jesús les decía a los que liberaba: vayan y cuéntenle qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. No sacarlos de la comunidad, sino que permanezcan en su comunidad. ¿Por qué? Porque a ellos los conocen. Es bien fácil, yo casi nunca enviamos gentes que no son de esa comunidad. Siempre enviamos los que son locales, por eso es bien importante. Porque los locales se multiplican más fácilmente en su localidad. Por eso la iglesia, si tiene diferentes miembros en su iglesia, que observen cuáles son sus localidades y a dónde están, y que los equipen, los empoderen y los envíen para que ellos puedan impactar sus comunidades. Por eso es que se llegan a obtener estos grandes movimientos, porque son cuestiones de estrategias, son cuestiones de estrategia, no de impedir o de... Nosotros aquí no imponemos, sino que proponemos. Esa es la palabra correcta. Líderes de colaboración. Los líderes en este contexto modelan, capacitan y se mueven. No es que solamente están allí, porque cuando una iglesia, hermano, se enfrasca o está allí estancada, no es cierto que abundan los problemas. Salen a relucir toda clase de situaciones. ¿Saben por qué? Porque no ese es el propósito de la iglesia. Si no se activan, si no se mueven, entonces va a haber una clase de problema, y ahí donde es hasta los pastores terminan todo lleno de situaciones, de problemas, de ansiedades, de depresión, porque no podemos controlar. Por eso es necesario, como dijo Pablo, que procuremos que nadie esté de ocioso, que todos salgan, que todos se muevan, que modelen, que capaciten a otros y que vayan y hagan discípulos a todos los lugares, porque esto no se trata de hacer discípulos, hay que ir a otro país, no. Hacer discípulos es mientras vas por el camino donde vives, el de la vuelta a la esquina, en tu calle, en tu comunidad, en tu barrio. Allí es donde se comienza. Ahora, pues en este contexto, los discípulos líderes externos ayudan temporalmente. O sea, ¿qué significa esto? Que no se quedan allí estancados, sino que dejan siempre, como el apóstol Pablo, si ustedes leen el libro de Hechos, él iba dejando, en cada ciudad que iba impactando, él dejaba un liderazgo y era pronto. No era que se tiraba un tiempo bien largo, era temporalmente, él llegaba, equipaba y dejaba líderes allí, líderes de colaboración, líderes que modelan, que entrenan, que observan, que empoderan y luego se mueven. O sea, no se quedan allí defendiendo sus changarros o defendiendo su imperio. No son líderes que levantan sus imperios para estar allí siendo chief o jefes, ¿verdad? Y con un chorro de indios, no, aquí todos somos iguales. Aquí Dios nos manda a todos a que modelemos, entrenemos, que observemos lo que tenemos, que lo empoderemos y luego los enviemos y nosotros nos movamos, dejemos un líder ahí y nos movamos a otro lugar. Y ahí es donde comienzan, los ministerios que le llaman el ministerio de apóstoles.
Vea, que de eso se trata. O sea, la idea aquí poderosa es que el verdadero líder no crea dependencia. No, el verdadero líder nunca crea dependencia. Crea multiplicación. Vea, esto es bien importante. Por eso el otro punto es que tiene que haber una educación, un entrenamiento y un equipamiento. Ese es el otro elemento. De educación, de entrenamiento y equipamiento. La formación nunca termina. Vea, es diferente, pero también es importante. Vea, por ejemplo, los elementos que usamos, vea que, por ejemplo, de educación, vea, la función es que incrementa conocimiento. Vea, los elementos de entrenamiento desarrollan habilidades. Los elementos de equipamiento aumentan la capacidad y la consejería forma el carácter. ¿Ven qué importante es esto? Tiene que haber elementos de educación, de entrenamiento, de equipamiento, de consejería. ¿Para qué? Para incrementar conocimiento, y si hay mucho conocimiento, entonces va a abundar la obediencia. Y ahí es donde cada discípulo va a empezar a desarrollar sus habilidades, sus talentos, y el Espíritu Santo lo va a ir empoderando y lo va a ir poniendo en el lugar adecuado donde corresponde. Vea, va a aumentar la capacidad de ellos. Aquí no se queda ninguna persona débil o allí enfrascada, o que lo estamos haciéndole bullying porque no sirve o porque no. Buscamos la manera que los pocos talentos o muchos que tengan puedan aumentar su capacidad para poder llevar a cabo una multiplicación. Por eso es bien importante que la consejería, porque le ayuda a formar el carácter, no a maltratarlo, a golpearlo, sino a ayudarle a formar el carácter, a formar un hombre o mujer de Dios, que verdaderamente tiene todas las capacidades para llevar a cabo un movimiento. Ahora, el discipulado continuo, mis amigos. Óyame bien, el discipulado continuo produce líderes como saludables, pero tienen que pasar por estos elementos de educación, de entrenamiento, de equipamiento, de consejería y de enviarlos. Ahora pasemos al otro elemento, la autosuficiencia. El movimiento debe sostenerse localmente. Los líderes locales sostienen la obra sin depender totalmente de recursos externos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en Latinoamérica siempre estamos dependiendo de los gringos, siempre estamos dependiendo de otros, vea, de los que tienen más poder y de los que tienen dinero. Pero nunca dependemos o buscamos la manera de identificar todos aquellos recursos vea, que son externos que tenemos allí. Nosotros cuando fuimos a entrenar a Cuba, porque allá no hay, entonces los hermanos cuando llegan los extranjeros pues se alegran porque siempre están esperando. Pero de aquí que lleguen, y una vez llegan hasta 2, 3 años y a veces se olvidan de ellos, pero les enseñamos a cómo ellos puedan empezar sus recursos externos, cómo ellos pueden empezar negocios, vea allá, cómo ellos pueden hacer algunos ministerios de trueque, de intercambio, de cómo ayudarse de lo que tienen, lo comparten. Y esa es una manera poderosa para que ellos puedan sobrevivir de todo lo que están pasando en ese lugar. Por eso, vea, en este movimiento, localmente ellos rompen dependencias, ya no dependen de nadie. Y si llega una bendición, pero que sea Dios, por eso Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Él es el que pone en el corazón para que cualquier persona llegue. Si hay una necesidad, Dios la provee, pero también les da las habilidades para que ellos puedan depender totalmente de sus recursos. Vea, los líderes en este movimiento facilitan acceso a comunidades. A veces ellos, hermanos, cuando tienen este poder, ellos mismos se empiezan a multiplicar y con lo que tienen empiezan a impactar otras comunidades. Vea, esto une clero y laicos. Vea, aquí no se ve que quién es el mero, el que sabe más, porque cuando nosotros pretendemos saberlo todo y reflejamos poder,
nos volvemos barreras para que otros como los laicos surjan. Vean, no, aquí todos nos unimos. Si tenemos más conocimiento o más habilidades, no menospreciamos a los que no tienen, sino que lo hacemos parte de nuestro grupo para que ellos se sientan parte de nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que en este movimiento hay una producción de movimientos que son sostenibles. Si nosotros andamos haciendo divisiones o andamos poniendo a un lado a otros, no van a haber movimientos sostenibles. Tiene que ser parejo, todos tenemos que ser iguales, hermanos. Ahora, la idea poderosa es que la autosuficiencia fortalece la expansión del reino. La autosuficiencia fortalece la expansión del reino y nos hace creativos. Yo doy gracias a Dios porque en la zona donde vivimos, nosotros hemos llevado a cabo movimientos aquí en la zona porque acudimos a lo que hay en la comunidad y Dios nos ha preparado muchas cosas. Por eso es que ustedes nos ven que damos muchas situaciones aquí en el área, y comida, ropa. Todos los días estamos recibiendo algo porque permanecemos de rodillas clamando a Dios. Buscamos la manera, si hay algo que la gente necesita, vamos a los lugares que son claves, pero antes de eso oramos. Ahora, ¿a qué conclusión llegamos en este punto que estamos hablando? Que la visión completa del movimiento para ser discípulos es un movimiento basado en oración primero, guiado por la palabra y el Espíritu Santo, centrado en obediencia, multiplicador de discípulos, formador de líderes, plantador de iglesias saludables y enfocado en transformar comunidades y naciones. Por eso, el MHD no busca simplemente llenar edificios, sino llenar el mundo de discípulos obedientes que transforman familias, comunidades y naciones para la gloria de Dios, y llenan sus comunidades del Evangelio y tienen una mente multiplicadora que siempre tienen la mentalidad de replicarse en unos pocos para que esos pocos se multipliquen en miles, siguiendo su plan de trabajo de comenzar despacio y seguro para avanzar rápido. Vuelvo y lo repito, un plan de trabajo de comenzar despacio y seguro para avanzar rápido. Espero de que esta información les ayude a que ahora ustedes entiendan verdaderamente el porqué del MHD, Movimiento para Ser Discípulos. Ahora les compartimos cómo está estructurada la visión, porque esta visión, hermano, es de Cristo. Nosotros usamos todas las estrategias que Cristo enseñó en su palabra para que nosotros pudiéramos ser efectivos y nos pudiésemos multiplicar en miles. Así es que, mis amados, pues en el próximo vamos a estar enseñando el primer elemento, que es la obediencia. De allí va a comenzar, vamos a estar hablando, creo que vamos a hacer de unos 5 a 6 o 7 videos que se va a tratar de la obediencia y luego los elementos de obedecer, que es la gran comisión, la persona de paz, cómo descubrir las barreras y cómo nosotros podemos crear un método, o sea, la metodología para poder llevar a cabo todo. Así es que vienen cosas buenas y todos los que están interesados no dejen de dar un like, ¿cómo se llama? Suscribirse en el canal. Tenemos en este canal, y denos un like para que esto llegue a muchos lugares de Latinoamérica, pues el programa de eso se trata. MHD Las Américas, Movimiento para Ser Discípulos en las Américas y en todo el mundo. Que Dios me los bendiga. Escríbanos y nosotros vamos a estarles respondiendo. Déjenos sus mensajes también y así nosotros, díganos de dónde nos están escribiendo para que nosotros nos comunicamos. Si alguno de ustedes necesita esta información, nosotros se las podemos brindar gratis para que ustedes alcancen a miles. Bendiciones y que Dios me los bendiga. Dios bendiga las Américas.